Bueno, querido alumno, vamos a comenzar con el siguiente tema, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Ya sabéis que vamos avanzando poquito a poco y que bueno, que todo esto es interesante que os vaya sonando y que, ¿no? Para el año que viene, para el curso que viene y para, bueno, y por cultura general, porque vamos, nosotros somos en gran medida, en gran parte, hijos de esta Segunda Guerra Mundial, de todo lo que va a ocurrir aquí, que va a marcar la historia del siglo XX. Por lo tanto, es muy importante que sepamos algunas cositas. Bueno, voy a ir a lo más esencial, ¿vale? Para no aburrirlo. Causas de la guerra. Bueno, vamos a ver cuáles son las causas de esta Segunda Guerra Mundial, para que veamos un poco por qué se va a producir. La situación de Alemania, pone aquí. Venga, ¿cuál es la situación de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial? Recordamos que a partir de 1933 se produce el ascenso de Hitler, ¿vale? Y esto va a provocar un deterioro en las relaciones, ya que Hitler va a querer búsqueda del espacio vital. Yo creo que esto lo vimos en el tema anterior, cuando hablamos de los nazis, cómo los nazis querían, ¿no?, la política expansionista. A ver, bueno, esto un poquito más grandecito, eso es. ¿Vale? Tenía una política expansionista, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, pues buscaba este espacio vital. Ya te digo, este espacio vital que para Hitler y muchos había sido quitado en los acuerdos de Versalles. Decía que esos acuerdos que habían sido suscritos después de la Primera Guerra Mundial. Ya veremos que aquí se le va a quitar muchos territorios que Hitler ahora va a querer recuperar. Además de este espacio vital, pues va a encontrar una serie de aliados que son Italia y Japón. Son los dos grandes aliados que va a tener Hitler y Alemania en este primer periodo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las democracias occidentales? Pongo aquí la posición de las democracias. Vale, si ante esta actitud de Hitler, ¿qué es lo que van a hacer las democracias que habían luchado contra Alemania y que, bueno, y que se proclamaban como defensoras de la libertad y de la democracia y todo esto? Sobre todo aquí vamos a ver a dos. La base Francia, pero sobre todo Inglaterra. Es decir, ¿qué papel van a tener Francia e Inglaterra durante este primer periodo de expansionismo alemán? Bueno, pues los países democráticos van a tener una gran pasividad. Aquí pone pasividad. Es decir, ellos no van a estar dispuestos, no querían o querían evitar otra guerra. Es un poco lo que va a marcar la política durante este primer periodo. Sobre todo evitar otra guerra. No querían volver a el horror que había supuesto la Gran Guerra de la Primera Guerra Mundial. Esto, claro, va a ayudar, dio alas a los fascistas, nos dio alas a Hitler, si queréis cambiarlo. ¿Vale? Es decir, Hitler se va a ir dando cuenta que prácticamente va a poder hacer lo que quiere y en principio nadie se le va a oponer. Y el primer ejemplo va a ser la Guerra Civil Española. ¿Vale? Este es el primer ejemplo que vamos a ver sobre la pasividad, si queréis, de las democracias occidentales o de la democracia, bueno, de Inglaterra y de Francia, y de participación del fascismo y del nazismo en esta guerra civil española. Un poco esta va a ser la prueba de que Hitler va a hacer lo que le dé la gana. Vamos a ver en qué consiste esta guerra civil española, que en el libro la titula como la Guerra de España. Ya sabéis que esta guerra civil española, que si Dios quiere la veremos el año que viene, se produce entre 1936 y 1939. Fijaros que es antes de la Segunda Guerra Mundial. Así se va a ir produciendo antes de la Primera Guerra Mundial. La guerra acaba en abril, y la Segunda Guerra Mundial empieza en septiembre. Pero bueno, que no suene. Venga, primera idea. Algunos historiadores hablan de la Guerra Civil Española como el primer capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un poco exagerado porque ni Francia ni Inglaterra participan en esta
Guerra Civil Española, pero bueno, ¿vale? Hay algunos que hablan como precursora, como antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Ahora veremos por qué. Desde que comienza la guerra en 1936, las potencias democráticas van a firmar, ¿vale? Van a firmar un pacto o un comité de no intervención. ¿Qué significa esto? Esto significa que esto es un asunto español y por lo tanto son los españoles los que deben arreglarse ellos solos, ¿vale? Ellos no van a participar. Es un asunto interno y que ellos se las averigüen. Este comité de no intervención también lo van a firmar no solo las democracias, sino Alemania, Italia, URSS y 22 países más, ¿vale? ¿Por qué pongo esto aquí? Bueno, porque estos van a ser los que lo van a firmar y van a pasar olímpicamente de esto, ¿vale? Van a pasar, pero olímpicamente. Alemania e Italia, como todos sabéis, van a ayudar, ¿vale? Ayudaron a Franco, sobre todo con ayuda militar y logística. Ya veremos cómo la otra ayuda, como la República también va a tener ayuda, pero va a ser de otro tipo, ¿vale? Ayuda militar y logística. Y fijaros, pongo por aquí un momentito un par de fotitos, hombre, que veamos algunas fotitos. Mira, esta foto, esto es en Madrid, este es Cibeles, ¿vale? Donde celebra en Madrid las Copas de Europa, las ligas y esto. Bueno, y veis como el brazo en alto, ¿vale? El saludo nazi o fascista se va a convertir en algo habitual en la guerra y posteriormente. ¿Veis? Ahí está ese brazo en alto. Uno de los capítulos más polémicos, más complicados de esta ayuda militar, pues va a ser este de aquí. Este es el bombardeo de Guernica, ¿vale? Bombardeo de Guernica. ¿Esto qué es? Pues Guernica es una pequeña ciudad del País Vasco, muy pequeñita, 5.000 habitantes o 3.000 habitantes tenía, que va a ser bombardeada por los alemanes, la Legión Cóndor. La Legión Cóndor es una legión de aviación que va a actuar en España, ¿vale? Alemana, que va a actuar en España por medio, ¿vale? Para ayudar a Franco. Dicen que esto fue ordenado directamente por Hitler. Fue un ensayo. Dicen que fue un ensayo de cómo bombardear masivamente un objetivo. Dicen por ahí que Franco se enfadó. Dicen, en fin, de esto se dice muchísimas cosas. Y aquí tenéis, bueno, voy a comentaros la otra, ¿vale? Y la URSS ayudó a la República con técnicos y armas. Aquí hubo rusos, ¿vale? Se le compraron muchísimas armas a los rusos, se le debió dinero durante muchos años después, vamos, que Franco no lo va a pagar, por supuesto, pero bueno, ¿vale? Y muchos técnicos. Y también hubo una ayuda a la República muy curiosa, que son las brigadas internacionales. ¿Qué son las brigadas internacionales? Pues como os pongo ahí, una serie de voluntarios que van a venir a España a luchar contra el fascismo y la libertad, ¿vale? Va a ser puesta en un montón de países, ¿vale? Va a ser puesta en un montón de países, se va a poner en marcha en un montón de países estos voluntarios, sobre todo por los partidos comunistas, para que vengan a España a luchar. Bueno, y aquí tenéis, ¿vale? Una imagen de estas brigadas internacionales. Estos son americanos, que también vinieron aquí, ¿vale? Por el sombrerito, lo sabemos. En ese sombrerito, bueno, veis el símbolo comunista aquí, ¿vale? Y bueno, aquí milicia antifascista alemana, grupos Talman, ¿vale? Sí, son una serie de voluntarios, bueno, que es más algo pintoresco que la fuerza que tuvieron o si fueron importantes en la Guerra Civil Española, bueno, el expansionismo de Japón y de Alemania, pues vamos viéndolo, ¿vale? Después de esto, y si esto es solo una prueba de que Hitler podía acampar por su ancha por Europa, que prácticamente nadie le iba a decir nada. Bueno, pues le va a dar alas a Alemania. El expansionismo japonés. Bueno, pues ya hemos visto que Japón es un aliado de Alemania. Bueno, pues Japón sobre todo va a ser la conquista de China, le va a poner los ojos a China. Japón necesita muchas materias primas, muchísimas. Y China es un país muy rico en estas materias primas. Y va a poner los ojos en la conquista de China. Y vemos como ninguna potencia va a ayudar a China. Es decir, China va a estar completamente sola. Y Japón va a hacer lo que le dé la gana en China. Vamos a hacer hasta matanzas, ¿no? Matanzas y genocidios. Parecido a lo que va a ser después Hitler. Este es el primer ejemplo, insisto, de expansionismo de estas fuerzas del eje.
El expansionismo alemán, pues este sí es el que más nos interesa. Bueno, para eso vamos a ver primero un pequeño vídeo que en 7 minutos nos lo va a explicar y después os lo cuento esto, ¿vale? Bueno, pues vemos el vídeo. 5. Seguidamente anunció que el ejército se iba a incrementar hasta 300.000 hombres y que el reclutamiento se iba a volver a introducir. Gran Bretaña y Francia protestaron débilmente ante esta violación del Tratado de Versalles. Pero enseguida, y muy a pesar suyo, también empezaron a rearmarse progresivamente. Hasta este momento Hitler había sido modesto en sus objetivos. Solo había recuperado lo que era suyo, Renania y el Sarre, pero ahora tenía un objetivo más grande en perspectiva, su patria, Austria. En 1934 los nazis austríacos habían intentado hacerse con el poder. Después de todo, los austríacos hablaban alemán, aun cuando nunca hubiesen formado parte de un Estado alemán, y el movimiento fascista era poderoso en el país. En febrero de 1938 se descubrió otro complot nazi. El canciller austríaco Kurt von Schuschnigg protestó ante Hitler. Hitler respondió exigiendo que Austria dejase de maltratar a los nazis austríacos y se uniese a Alemania. Ante tal situación, Schuschnigg convocó inmediatamente un referéndum para que los austríacos pudiesen votar si deseaban seguir siendo independientes. Pero el 12 de marzo de 1938, en la víspera del referéndum, Hitler, temiendo que pudiese tener un resultado para él equivocado, envió sus tropas. Una total sorpresa y una acogida entusiasta por parte de los simpatizantes nazis hicieron de ella una invasión sin derramamiento de sangre. En pocas horas Hitler anunció la incorporación de Austria al Tercer Reich. Por primera vez, una nación soberana había sido anexionada a una gran Alemania. Tampoco esta vez Hitler fue castigado por su agresión. En septiembre de 1938, Hitler se volvió hacia su próxima presa, Checoslovaquia. Una importante minoría germana vivía en el noroeste del país, un área conocida como los Sudetes. Estos pueblos sudetes germanos habían formado parte del antiguo imperio austríaco, pero habían sido separados cuando Checoslovaquia fue creada en 1919. Esta era la bomba de relojería que se puso en marcha cuando se firmó el Tratado de Versalles. Hitler favoreció las reivindicaciones de autonomía de los Sudetes germanos y después amenazó al gobierno checoslovaco con la fuerza si se negaba a aceptarla. Sin dejarse intimidar, el gobierno checoslovaco ordenó una movilización general y se preparó a resistir. El ejército checoslovaco era numeroso y estaba bien equipado, con imponentes fortificaciones en su frontera con Alemania. Hitler retrocedió. A principios de septiembre, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, preocupado ante la inminencia de la guerra, decidió actuar como pacificador. Voló para reunirse con Hitler 2 veces. El dictador nazi le aseguró que si pudiese tener los Sudetes, no haría más reclamaciones territoriales en Europa. El 29 de septiembre de 1938, en Múnich, con Mussolini actuando como mediador, Francia y Gran Bretaña firmaron un acuerdo por el que los Sudetes eran cedidos a Alemania a cambio de una declaración formal de Hitler en la que éste afirmaba que no tenía más ambiciones territoriales. Chamberlain voló de regreso a Gran Bretaña y mostró el papel que declaró «Garantiza la paz en nuestro tiempo». El 1 de octubre, las tropas alemanas ocuparon los Sudetes y tomaron las fortificaciones fronterizas checoslovacas. Entonces Hitler empezó a sopesar su próximo objetivo, Polonia.
Una vez más, la causa nominal era una minoría germana aislada a consecuencia del Tratado de Versalles. Hitler exigía que el puerto de Danzig volviese a estar bajo control alemán, de tal forma que Prusia Oriental pudiese estar enlazada con el resto de Alemania. Los polacos se negaron y Hitler dudó. No estaba totalmente preparado para una guerra total y aún tenía temas pendientes con Checoslovaquia. En marzo de 1939, la zona oriental del país, Eslovaquia, que era étnicamente diferente de los países checos, recurrió a Hitler para que le ayudase a conseguir una mayor independencia. Hitler convocó al primer ministro checoslovaco, Emil Hácha, en Berlín y le intimidó para que pusiese su país bajo la protección de Alemania. Seguidamente, las tropas alemanas entraron con paso firme en el resto de Checoslovaquia sin encontrar resistencia. La mayor parte del país fue anexionada al Reich. Eslovaquia fue declarada protectorado. Por primera vez, Hitler había confiscado un territorio no germanófono, pero de nuevo solo hubo una débil protesta por parte de Gran Bretaña y Francia. A finales de marzo volvió a repetir su exigencia de que Polonia cediese Danzig. Esta vez Francia y Gran Bretaña declararon claramente que si atacaba Polonia, declararían la guerra. Pero para entonces a Hitler ya le importaba poco lo que hiciesen. Estaba seguro de que serían unos contrincantes débiles e indecisos. La Unión Soviética también estaba cada vez más inquieta por la agresión de Hitler, y en abril, Stalin propuso una alianza con Gran Bretaña y Francia. Pero las negociaciones no progresaron y finalmente Stalin perdió la esperanza y decidió que existía otra solución a la amenaza alemana. El 23 de agosto, la Unión Soviética y el Tercer Reich, que todo el mundo los consideraba enemigos acérrimos, anunciaban un pacto de no agresión. Este acuerdo especificaba secretamente que Polonia sería dividida en dos países y que Stalin tendría carta blanca para hacerse con el poder en Estonia, Letonia y Lituania. Libre de toda amenaza rusa, Hitler ordenó a sus fuerzas armadas que se preparasen para una invasión inmediata. El 31 de agosto por la tarde, las unidades de la Wehrmacht se dispusieron para el ataque. Su Führer había tomado la decisión que sumiría al mundo en la guerra. Bueno, pues ya habéis visto en este vídeo un poco cómo se van produciendo los acontecimientos hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues voy un poquito más rápido. ¿Cuál es la ilusión de Hitler? Pues la creación de un gran Reich, de un gran imperio que dominara Europa y dominara el mundo prácticamente, ¿vale? Y su primera idea era anexionarse todos los territorios de habla alemana que hubiera alrededor. Y que muchos de estos territorios habían sido alemanes, pero que habían sido quitados, ¿vale? Se le habían sido quitado a Alemania en el Tratado de Versalles. Lo pongo aquí, ¿vale? Es decir, ya lo habéis visto, y lo pongo aquí. Todos estos territorios, o todo esto que va a ser ahora, estaba prohibido en el Tratado de Versalles. Todo, absolutamente todo. Bueno, pues ya habéis visto cómo se va anexionando. Primero, la región del Sarre, ¿vale? Una región que va a ser, insisto, quitada en Versalles, de habla alemana, y que va a ser incorporada a Alemania por medio de un plebiscito. Ya sabemos que un plebiscito es un referéndum donde se responde sí o no, ¿vale? Es decir, todo sí va a ser sí o no, por medio de unas elecciones, oraciones digo yo. Bueno, ¿qué más va a ser? Algo que también estaba totalmente prohibido: remilitarizar Renania. Renania era una parte de Alemania donde se le prohibía que hubiera militares alemanes, un poco para preservar la seguridad de Francia, ¿vale? También en el 38, que un poco esto es lo más fuerte que hay en esta época, la anexión de Austria. Ya lo hemos visto en el vídeo, ¿no? Cómo se produce esta anexión de Austria, ¿vale? También por medio de un plebiscito, y que bueno, que va a ser que
Alemania pues también se quede con Austria. Austria era la tierra natal, esto lo sabemos, de Hitler, por lo tanto aquí tenía especial interés. Y por último, en 1938, perdón, aquí, en 1938 se anexiona los Sudetes. Cuidado, este Sudete aquí un poco aquí ya empiezan a enfadarse un poco las potencias europeas, ¿vale? Inglaterra, Francia. Es más, aquí Hitler no la tenía toda con él y Hitler había dado la orden de que si se movilizaban las tropas francesas e inglesas, que las tropas alemanas abandonaran los Sudetes, pero no ocurrió. ¿A cambio qué se produjo? Pues bueno, pues una conferencia en Múnich, que ya lo hemos visto, donde las potencias europeas aceptan que Hitler se haya anexionado también los Sudetes. Esto es un territorio checo, ¿vale? Es decir, si por ahora dos territorios prácticamente habían sido todos, menos Austria, ¿no? Habían sido todos territorios que habían estado cerca de Alemania. Este era un pequeño territorio que, bueno, que había gente de habla alemana, pero bueno, ya esto pertenecía a Checoslovaquia, por lo tanto era como un salto más, ¿no? A toda esta escalada bélica. Prefiero que incluso aquí las potencias europeas, nada, aceptan que Alemania se quede con los Sudetes. Bueno, pues ya, aquí ya se está movida. Lo siguiente era la anexión de Polonia. Vamos a ver qué es lo que ocurría en Polonia. Bueno, Polonia tenía un territorio que era alemán. Ya sabéis que Polonia había sido un país prácticamente artificial que había sido creado para separar lo que era la URSS del resto de Europa, ¿no? Ya sabéis que se hizo como un tapón para separar los comunistas del resto de Europa. Bueno, pues aquí se va a producir el pacto, uno de los pactos famosísimos, germano-soviéticos. Es decir, aquí va a haber un pacto entre los alemanes y los rusos para repartirse Polonia. Aquí esto lo tenía muy claro. Aquí Hitler ya sabía que en el momento que invadiera Polonia se iba a provocar la guerra. Y claro, y Hitler lo que no quería en un principio era tener que luchar en dos frentes. ¿Acordaron, no? La Primera Guerra Mundial, que Alemania tuvo que luchar en Rusia y tuvo que luchar en Francia. Bueno, pues Hitler no quería esto. Pues, ¿qué hacemos? Pacto con Rusia y me quedo con este territorio de aquí. Y así no tengo yo que luchar en dos frentes. Bueno, pues aquí ya Reino Unido y Francia se iban a hacer un tratado en defensa de Polonia. Y aquí dicen que en el momento que se invada Polonia se iría a la guerra. Pues el 1 de septiembre de 1939 Hitler invadió o se produjo la invasión de Polonia, dando comienzo 2 días después, el 3 de septiembre, la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Vemos que Hitler sabía que aquí se iba a provocar la Segunda Guerra Mundial.